¿Dónde está Dios? Respondiendo con hechos reales. Antes de empezar este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. En el mundo hay millones de personas que viven con el alma vacía. Su existencia carece de sentido. Creen que estamos en este mundo por casualidad y por efecto de la evolución y que lo único que vale es gozar de la vida, divertirse y tener toda clase de comodidades y placeres. Estas personas, cuando llegan a un punto en que la vida se les hace difícil por la enfermedad, por los fracasos o dificultades, creen que la solución es quitarse la vida para terminar con todos sus problemas de golpe, y como piensan que no hay nada después de la muerte, todo quedará, según ellos, en la eterna nada o en la oscuridad infinita. Dios está en todas partes. Si alguien me preguntara dónde está Dios, le respondería, está en todas partes. Lo mismo está en una montaña, donde lo encontró Moisés cuando estaba guardando el rebaño de su suegro Jetro y se le presentó bajo la forma de una zarza ardiendo sin consumirse, como se presentó también Jesús en una montaña a sus tres discípulos predilectos Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor el día de la transfiguración, donde se les presentó con toda su majestad divina. Lo mismo podemos decir cuando se presentó Jesús resucitado a los apóstoles a orillas del mar de Galilea y les preparó el desayuno después de haber estado ellos pescando toda la noche. También se les presentó resucitado en una sala donde estaban todos reunidos menos Tomás y a la semana siguiente en la misma sala, estando Tomás con ellos. Se le presentó a María Magdalena después de resucitar y ella se fue a los discípulos a decirles que lo había visto resucitado. Dios se hizo presente a Samuel, como se nos dice en su libro primero de Samuel, cap. 3, estando en la cama durmiendo, y lo llamó 3 veces, llamándolo por su nombre, Samuel, Samuel. Igualmente se hizo presente a Juan Pellicer en su pueblo, estando durmiendo y amaneció con la pierna que le habían cortado. Hacía 2 años y 5 meses en el hospital de Zaragoza. A Narciso Yepes se le presentó cuando estaba mirando cómo corría el agua del río Sena en París. Al profeta Ezequiel, Dios se le manifestó a orillas del río Quebar, Ez 1. Si recorremos la vida de los santos o convertidos, vemos como muchos de ellos tuvieron un encuentro con Dios donde menos lo esperaban. Algunos en la cárcel, otros en una habitación de su casa oyendo de camino, como a Pablo. Camino de Damasco. A otros se les hizo el encontradizo, como Jesús a los 2 discípulos de Emaús, LC 24. Esto quiere decir que Dios está en todas partes. Y como dice el Salmo 138, Él está siempre a nuestro lado y conoce todas nuestras obras y hasta nuestros más íntimos pensamientos. Veamos el Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua. Y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime, y no lo abarco. ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo el cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora. Si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzará tu izquierda. Me agarrará tu derecha. Si digo, que al menos la tiniebla me encubra. Que la luz se haga noche en torno a mí. Ni la tiniebla es oscura para ti. La noche es clara como el día. Experiencias de Dios. Narciso Yepes, 1927 a 1997, fue un gran guitarrista español. Lo bautizaron católico al nacer, pero no recibió la primera comunión hasta los 25 años, cuando se convirtió en un católico de verdad. Refiere, yo no practicaba ni me preocupaba lo más mínimo de que hubiera o no una vida espiritual y una trascendencia y un más allá. Dios no contaba en mi existencia. Fue una conversión súbita, repentina, inesperada y muy sencilla. Yo estaba en París, acodado en un puente del Sena, viendo fluir el agua. Era por la mañana, exactamente el 18 de mayo de 1951. De pronto le escuché dentro de mí. Fue una
Pregunta en apariencia muy simple, ¿qué estás haciendo? En ese instante, todo cambió para mí. Sentí la necesidad de plantearme por qué vivía, para quién vivía. Mi respuesta fue inmediata. Entré en la iglesia más próxima. Era una iglesia ortodoxa. Busqué instrucción religiosa católica. Desde aquel instante no hay nada en mi vida, ni lo más trivial ni lo más serio, en lo que yo no cuente con Dios. Y eso en lo que es alegre y en lo que es doloroso, en el éxito en el trabajo, en la vida familiar, en una pena honda como la de que te llame la Guardia Civil a medianoche para decirte que tu hijo ha muerto. Cuando toco un concierto, sea en un gran teatro o en un auditorium palaciego o en un monasterio o tocando solo para el Papa, como hice en Roma. Ante Juan Pablo II, el instante más emotivo es antes de comenzar. En un momento de silencio se lo ofrezco a Dios. A él le encanta mi música. Tocar un instrumento lo mejor que uno sabe y ser consciente de la presencia de Dios es una forma maravillosa de rezar, de orar. Lo tengo bien experimentado. Max Jacob, 1876 a 1944, era un gran pintor y poeta judío. Su vida estaba llena de desórdenes, pero estaba insatisfecho y buscaba darle sentido a su vida y Dios le salió al encuentro. Él cuenta, era el 7 de septiembre de 1909. Al volver de la Biblioteca Nacional, dejé la cartera y busqué mis zapatillas. Al volver la cabeza, había alguien delante de la pared. Me puse de rodillas. Era Jesús. ¡Qué belleza! ¡Qué elegancia y dulzura! Sus hombros, su andar. Llevaba una túnica de seda amarilla con adornos azules. Vi su rostro apacible y resplandeciente. Esta visión fue la causa de su inmediata conversión y el 18 de febrero de 1915. Después de prepararse, se bautizó y todo el resto de su vida sintió un amor entrañable a Jesús y María. Murió en 1944 en el campo de concentración alemán de Drancy. En su bolsillo llevaba el rosario. Jane Haaland Matlary era noruega, doctora en filosofía y profesora de política internacional en la Universidad de Oslo. Un día de 1992 fue con su esposo y sus hijos a la abadía benedictina de Panoñalma en Hungría y habló con un monje. Dice, estaba lleno de alegría y de juventud interior, pese a su avanzada edad. Este monje era una fuente de agua viva. Hablé con él. Jamás pensé que la confesión funcionara. De pronto, sucedió la cosa más asombrosa e inesperada. Me recorrió una oleada de inmensa alegría que no se parecía a nada que me hubiera ocurrido antes. Fue un giro absoluto a mi vida como católica. Dios, que hasta ese momento me resultaba bastante lejano, se convirtió en un Dios personal allí y en ese momento. El brillo de aquella experiencia duró mucho tiempo. Ahora estoy suspirando por Cristo como mi amigo. Experiencias normales. Juan Santiago pertenecía al ejército. Tenía 35 años, casado y con 2 hijas. Nos dice, había solicitado destino en la Capitanía General de Madrid. Uno de los días vino a verme el capellán de la unidad, don Alfredo Albiac, y me invitó a ir a una acampada para mandos militares, similar al cursillo de cristiandad. Al final decidí asistir. El lugar era en Los Molinos, en la Sierra de Guadarrama. Allí había un capellán que era monje benedictino, don Juan Antonio Pascual. Era una tarde de diciembre de 1988. Hablé con él y le pedí que me confesara. En el momento de la absolución sucedió en mí como un terremoto. Cuando salí era de noche y estaba nevando. Entonces se produjo una chispa instantánea, que duró una fracción de segundo. Sentí la cercanía de Dios. Es como algo que te cubre, se te echa encima y te nombra. Es un momento único, que lo conservo en la memoria como el momento, la punta del iceberg de mi conversión. Ramón describe así su vida: todo iba bien, profesional, familiar y económicamente, pero algo faltaba en mi interior, algo que anhelaba sin saber qué era. Tenía como un vacío que no se llenaba y que era producido por la ausencia total de Dios en mi vida. Todo cambió cuando fui destinado como casco azul con un destacamento español a la Guerra de los Balcanes entre octubre de 1994 a abril de 1995.
Llegué al destino muy preocupado, pues el día anterior le habían descubierto a mi esposa una mancha en el cerebro. En Medjugorje, donde se aparecía la Virgen, recé mucho por ella. Un día fui a confesarme, después de 18 años, a la capilla del destacamento. Me confesé con el pater, y sentí una gran paz, una paz que jamás en mi vida había sentido. Un día subí a la colina de las apariciones con mi compañero Santi Nora, una peregrina canadiense. Ella decidió descalzarse y ofrecer ese sacrificio durante la subida por la salud de mi esposa. Nosotros dos hicimos lo mismo. Cuando bajé del monte, sentí como si hubiera renacido y miré al mundo. Con distinta luz en mis ojos, veía mis problemas y sufrimientos desde un punto de vista distinto, sabía que hay alguien por encima de mí que no me dejaría caer. Incluso cuando llegase el momento más temido para todos, la muerte. Los franciscanos ayunaban toda la Semana Santa y me dijeron que ese año lo iban a ofrecer por la salud de mi esposa. Allí en Medjugorje me pasé muchas horas en oración por mi esposa, en la iglesia parroquial y en la capilla del destacamento. Todo ello me dio mucha fuerza espiritual para poder superar la muerte de mi esposa el 17 de junio de 1996. Desde entonces la Virgen nos ha estado protegiéndonos a mí y a mis dos hijos y nos ha sacado adelante, a pesar de las dificultades. Ahora soy supernumerario del Opus Dei y trabajo para servir al Señor. Pilar cuenta, cuando tenía 20 años, empecé a salir con el que es ahora mi esposo, quien me llevó a hacer un cursillo de cristiandad. En ese cursillo el Señor me dijo, yo te quiero. A pesar de lo que hayas hecho o hayas experimentado, eres grande para mí. Entonces sentí ese abrazo del Señor y lloré como no he llorado en mi vida. Me sentí perdonada por Él. Lo recuerdo, porque fue delante del sagrario cuando el Señor me tocó el corazón. Fue ahí en el sagrario donde sentí el abrazo de Dios Padre. Fue ahí donde descubrí lo que Él quería de mí. Él estaba enamorado de mi vida por muy desastrosa que hubiera sido. Qué paz entra en ese momento, qué ganas de gritarlo al mundo. Le dije, gracias, Señor. Desde ese día Dios pasó de ser algo a ser alguien real. Me involucré en la parroquia con las catequesis, en los grupos de jóvenes, con los cursillos de cristiandad. Ahora tengo muchos momentos de oración, de cercanía con Él. Señor, de intimidad con Él delante de Él. Todo lo que tengo es suyo, mi matrimonio, mis hijas. Estoy abierta a lo que el Señor vaya disponiendo en cada momento. José afirma, tuve la suerte de nacer en una familia cristiana. Estaba acostumbrado a disfrutar de los amigos, de fiestas, del deporte, con una vida ordenada y siendo un buen chico, tratando de no hacer nada malo a nadie. Vivía tranquilo, una fe superficial sin preocupaciones. Cuando acabé la carrera y estaba haciendo un máster en física y matemáticas en Salamanca, empecé a plantearme cuestiones sobre mi vida, sobre las costumbres que había heredado, sobre la misa. Ese año conocí un grupo de gente que cambiaron mi vida, conocí a chicos y chicas aparentemente normales por fuera, pero que eran profundamente cristianos y que ahora son mis amigos íntimos. Ese mismo año conocí al padre Alfredo Fernández, que desde entonces me guía. Este sacerdote organizó un grupo de jóvenes profesionales para profundizar en la fe y me uní a ellos y participaba en sus reuniones. En la actualidad estoy comprometido con la pastoral universitaria. Dios me salió al encuentro, suavemente, sin milagros espectaculares, asistiendo a las reuniones con el grupo de amigos. Y ahora me regala el poder ayudar a otros jóvenes a encontrarle a Él en la universidad. Liliana es colombiana. Su padre nunca la quiso y tuvo que vivir sola con su madre, pasando muchas dificultades. Emigró a España. Buscaba trabajo, pero al principio le resultó difícil. Conoció a su esposo y se casaron. Ella cuenta su encuentro con Dios. Una noche sentí una fuerte ansiedad interior. Me dieron las 2 de la mañana despierta. Me levanté, tomé el libro de mi esposo sobre la confesión y estuve como 1 hora y media leyendo. Fueron pasando por mi cabeza momentos vividos en los que me había portado mal con la gente. Al día siguiente, mi esposo me invitó a visitar el santuario de Chandavila en la Codosera.
Badajoz, donde se supone que en el año 1945 se apareció la Virgen a unas niñas. Antes de la misa, había varios sacerdotes confesando. Me confesé con don Francisco, un sacerdote codoserano. Salí del confesonario sin ninguna experiencia especial, pero al otro día tenía una sensación como nunca la había tenido. Sentía una paz y tranquilidad enorme. Solo quería estar delante de la Virgen orando y deseaba con todas las ganas del mundo poder comulgar y rezar el rosario. Todo lo veía diferente. Sentía el perdón y el amor de Dios en lo más profundo de mi ser. Como si fuera un ordenador y me hubieran reseteado. Dado que mi esposo pertenecía al Opus Dei, yo también me comprometí y ahora soy supernumeraria. Rafael nos cuenta, hasta los 34 años estuve en un grupo misionero, pero tuve que irme, porque era un pirata y llevaba una doble o triple vida. Desde los 34 años hasta el 18 de octubre de 2006 he vivido todo lo que un hombre normal puede vivir apartado de Dios. Ese día me fui del trabajo temprano a casa para que no hubiera problemas con mi esposa. Al día siguiente a las 8 de la mañana es como si me hubieran agarrado una mano y me hubieran llevado a la parroquia. Oí misa y comulgué. Al día siguiente me confesé. En el momento de la misa, sentí como un gran abrazo del Señor, me fui al trabajo flotando, me sentí ligero como una pluma y solo tenía ganas de llorar. Ese día fue para mí como nacer de nuevo. A las personas que se sorprenden de que ahora vaya a misa todos los días, les digo que ir a misa todos los días es cuestión de amor más que de obligación y les pongo el ejemplo de los novios que están deseando verse todos los días. Los antecedentes fueron que en el verano estuve rezando mucho por una persona amiga que tenía cáncer. Para ello me serví del libro de mi hijo Pablo, mi primera comunión, y eso preparó mi alma para recibir las bendiciones de Dios. Con el cambio de vida, recuperé mi matrimonio, mis hijos, mis amigos, mi trabajo. He nacido de nuevo, yo que estaba muerto. No encontraba paz ni sosiego en nada. Ahora tengo paz. Rubén refiere, mi familia era atea, anticristiana. Gracias a una catequista. Fui monaguillo hasta que entré en una grave crisis. Un amigo mío se suicidó y me rebelé contra Dios. Abandoné la iglesia y la práctica religiosa. Caí en el alcohol, probé la droga, busqué sustitutos del amor de Dios con el sexo y prostitución, aunque en el fondo nunca negué la existencia de Dios. El día que murió San Juan Pablo II oí en mi interior la voz del Papa que decía, como el primer día cuando salió al balcón al ser nombrado Papa, no tengáis miedo. Esa frase me llegó a lo hondo. Otro día, al regresar de una noche de juerga en el carnaval, me dejaron mis amigos en la puerta de la casa de la Misericordia. Eran las 10 de la mañana y, después de 9 años, entré. Rompí a llorar. Una señora llamó a la policía. El policía me preguntó qué me pasaba y le dije que lloraba de alegría. Allí en aquella iglesita empecé a sentir algo que me faltaba hacía mucho tiempo, paz. Decía, Señor, socórreme, no puedo vivir sin ti. Sentí el abrazo de Dios como lo sentiría el hijo pródigo. Cuando salí de la capilla, me fui al cementerio y ante la tumba de mi amigo lloré y le dije que él no tenía la culpa de mi rebeldía. Desde ese día mi vida cambió. Mi primer paso fue dejar el ejército. Yo era militar. A los 3 meses mi padre se puso muy grave y murió a los 57 años. En el lecho de muerte me dijo, Dios existe, hijo, tú tenías razón. Cristina nos dice, nací en una familia cristiana. Íbamos a misa los domingos, pero me faltaba una experiencia con Dios y sentía un vacío interior. A los 17 años hice un cursillo de cristiandad con mis padres, mi hermana y mi novio, que ahora es mi esposo. A todos nos gustó y comenzamos a ir a misa diario todos juntos temprano. Mi relación con mi novio cambió, hablábamos más de Dios, íbamos juntos a misa. En mi casa había más alegría y más diálogo. Con mis padres y hermanos. Éramos 10 hermanos. En familia rezábamos juntos. Por la mañana y por la noche bendecíamos la mesa antes de comer y dábamos gracias después de las comidas. Me comprometí con la parroquia y ahora soy miembro del Opus Dei y enseño mi fe con el ejemplo a mis 6 hijos.